Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque sois muchos los que me habéis pedido que hable sobre las tan famosas zonas de compresión o triángulos, ¿vale? Como podéis ver aquí en pantalla. Hoy este vídeo va a ir un poco más allá de lo que es explicar una estrategia, ¿vale? Vamos a centrarnos en esta imagen, ¿vale? Aquí tenemos toda la teoría, todo lo que necesitamos. Primero vamos a empezar por comentar sobre qué es la compresión en el precio. Significa que los precios cada vez se aprietan más, el precio se mueve en un rango cada vez más estrecho hasta que se le acaba el espacio. Llegamos a un momento donde el precio ya apenas se mueve y tiene que explotar, bien sea hacia arriba o bien sea hacia abajo. Eso lo vamos a ver después. Digamos que el precio se va encerrando. Ahora bien, como estáis viendo en pantalla, no todos los triángulos son iguales, ni todas las compresiones son iguales. Tenemos por un lado el patrón de triángulo simétrico, por otro lado tenemos el triángulo descendente y por otro lado tenemos el triángulo ascendente. Vamos a ir viéndolos paso a paso para que veáis las diferencias, porque aquí es donde están las mayores dudas. Vamos a empezar por el primer patrón, que es el patrón de triángulo simétrico. ¿Qué quiere decir simétrico? Simétrico quiere decir que si trazamos una línea de tendencia superior tocando los máximos decrecientes que me va dejando y trazamos otra línea de tendencia por la parte inferior que coincida con los mínimos crecientes que va dejando, estas dos líneas de tendencia son iguales, es decir, tiene el mismo nivel de porcentaje de caída que de subida, es igual. Bien, para detectar estas zonas o estos triángulos tenemos que tener en cuenta estos puntos. Tiene que haber unos máximos decrecientes que toquen aquí, pero aquí cuidado, ¿vale? Porque muchas veces el mercado manipula y podemos ver alguna mecha por ahí, pero eso no cuenta, ¿vale? Lo que cuenta es el cuerpo, los cuerpos de las velas. Y otra cosa, podéis marcar una línea un poco más gruesa porque recordad que son zonas, al igual que las zonas de soporte o de resistencia. Quiere decir que estos puntos que tocan las líneas de tendencia no tienen por qué estar justamente igual milimétricas. Hay alguna que se puede ir un poco porque eso los propios exchange ya sabéis que lo hacen pues para liquidar posiciones. Entonces, para jugar con nuestra mente, por así decir, nos pueden hacer pensar que rompe la línea de tendencia pero después vuelve otra vez a su sitio. Eso lo vemos cada día. Entonces, bien, aquí hay marcadas unas letras A, B, C, D, E. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, punto A. Del punto A veis que el precio se va al punto B a tocar la línea de tendencia superior. Como ya sabéis, el precio se mueve por impulsos y retrocesos. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Bien, ¿qué es lo negativo que tienen los triángulos simétricos? Los triángulos simétricos no sabemos lo que va a pasar cuando lleguemos a este punto. Luego veremos los otros. Cuando es un triángulo totalmente simétrico, digamos que no apunta ni para arriba, como es este, el ascendente, ni apunta para abajo, como es el descendente, entonces cuando lleguemos aquí a la compresión máxima, que es cuando el precio tiene que hacer un movimiento brusco, no sabemos si lo va a hacer hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Aquí se pueden dar perfectamente estos dos escenarios. Aquí vemos que después de aquí del punto E rompe hacia arriba, pero también vemos que también puede romper hacia abajo. Vemos que aquí la información que nos da en estas dos ilustraciones es diferente. Aquí empieza el punto A desde abajo, punto B arriba, C abajo y aquí empieza este arriba, pero a mí eso no me dice nada, ¿vale? De hecho, yo he visto patrones de este tipo que parece que tiene esta misma onda. Fijaros, de A a B hace 1, 2, 3 movimientos muy grandes y aquí lo mismo, de A a B hace 1, 2, 3 movimientos muy grandes. Eso apunta a que puede romper hacia abajo y estos movimientos 1, 2 y 3 hacia arriba apuntan que puede romper hacia arriba, pero no os confiar con eso, ¿vale? No os confiar con eso porque esta estructura perfectamente podría romper hacia abajo y esta estructura perfectamente podría romper hacia arriba. Digamos que podemos tener, si nos fijamos en esta estructura del punto A al punto B y aquí del punto A al punto B, podemos guiarnos o predecir que puede romper hacia donde nos indica estas dos imágenes en un porcentaje un poquito más alto, pero no mucho. En lugar de ser un 50-50, pues digamos que podemos tener un 55 de probabilidades de que pase esto, teniendo este patrón, ¿vale? Pero no es confiar, básicamente yo diría que es un 50-50. Triángulo simétrico puede romper tanto hacia arriba como hacia abajo.
Bien, espero que ahí se haya quedado claro. Vamos a ver ahora el siguiente patrón, que es descendente. Bueno, aquí se ve perfectamente. Vemos que un triángulo descendente es cuando la línea de tendencia inferior me deja unos mínimos iguales. Es una zona de soporte. Fijaros en este punto A, en el punto C y en el punto E. Son iguales, están al mismo nivel. La línea de tendencia es totalmente horizontal y aquí igual. En este otro ejemplo igual. Lo único que vamos a ver diferente va a ser lo que viene a ser la estructura del precio dentro de las líneas de tendencia. Fijaros otra vez aquí el punto A y el punto B, cómo tiene estos tres movimientos alcistas. Bueno, un movimiento alcista grande, un movimiento pequeñito de retroceso y otro movimiento alcista, cuando aquí es totalmente al contrario. Aquí esos tres movimientos es bajista, retroceso y bajista, y vemos que aquí rompe hacia abajo y aquí rompe hacia arriba. Bien, volvemos al mismo caso de antes. Aquí lo más probable, cuando tenemos esta línea de tendencia bajista, lo más probable por la forma del triángulo descendente es que rompe hacia abajo, ¿vale? Ahora también, si tenemos en consideración el patrón, ¿cuándo es más probable que rompa hacia abajo? Pues cuando tenemos este patrón de A y B. Este patrón me indica más fuerza bajista y aparte esta línea de tendencia está empujando el precio a bajar. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Porque aquí nos encontramos en una encrucijada. Si vemos este patrón, es un triángulo descendente, pero puede tender a romper hacia arriba, ¿cierto? ¿Vale? Aunque ya os digo que es en un porcentaje muy pequeño. Pero ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que, aparte de trazar el triángulo, en este caso descendente, que también miréis el patrón de la estructura que tenemos. Si nos encontramos con una estructura parecida a esta, como la que tenemos del punto A al punto B, hay muchas más probabilidades de que el precio rompa hacia abajo. Y entonces este ejemplo intentaría evitarlo porque aquí puede estar un poco más confuso. Es el mismo caso que lo que os vengo a comentar aquí. Depende de cómo veamos la estructura de dentro, actuamos en consecuencia. Aquí vemos cómo desde que entramos dentro del triángulo simétrico, ¿qué toca primero? ¿Soporte o resistencia? Toca primero el soporte. Este punto no se cuenta porque aquí es donde empezamos a trazar, pero este punto es el primero y es un soporte. Y aquí, sin embargo, es al contrario. Empezamos de resistencia a soporte. Puede parecer una tontería, pero no es una tontería. Son porcentajes muy pequeñitos de probabilidad, pero que nos pueden ayudar. Vamos al patrón de onda ascendente. Y bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. No hay mucho que explicar en comparación al descendente, es básicamente lo contrario, a diferencia de que aquí, en lugar de tener una resistencia, tenemos un soporte que nos ha dejado unos máximos al mismo nivel. Y eso pasa en los dos ejemplos, porque la estructura del triángulo, la forma del triángulo es la misma. Lo que cambia es la estructura de dentro, ¿vale? Aquí del punto A al punto B es ascendente y aquí del punto A al punto B es descendente. A muchos esto lo puede sonar a chino, ¿vale? Ya hemos dicho al principio del vídeo que esto iba a ser un poco teórico el vídeo de hoy, algo un poco diferente de lo que venimos haciendo siempre, pero no os preocupéis porque lo vamos a ir aplicando en el gráfico y de hecho pues implementándolo en alguna estrategia. Triángulo ascendente tiende a romper hacia arriba la mayoría de las veces, pero si os encontráis con este otro patrón donde empezamos
formando el triángulo ascendente de resistencia a soporte del punto A al punto B. Cuando se inicia, cuidado porque puede haber esto, pero si nos encontramos con un patrón similar a este, ¿vale? No igual no va a ser, ¿vale? Similar, ¿vale? Esto es importante que tengáis esta imagen, tomarle una captura de pantalla y la tenéis con vosotros ahí al lado de la pantalla de TradingView, la tenéis ahí, la imagen, y está bien porque podéis comparar un poco a ver lo que está haciendo la acción del precio dentro de ese triángulo, ¿vale? Que estáis analizando. Luego hay otra cosa que no he comentado y digamos que es una cosa de las más importantes. Volvemos otra vez a lo que hablaba al principio. ¿Qué os hablaba al principio? De estas típicas manipulaciones que hacen los exchange y que muchas veces nos hacen pensar que el precio, bueno, incluso termina por romper alguna vela por fuera, rompe alguna vela por fuera y después vuelve a meterse. Ya lo hemos visto muchas veces. Normalmente suele ser una mecha y vuelve a meterse, pero muchas veces ya vimos cómo rompe, y ahí es donde quiero llegar ahora. Muchas veces vamos a ver cómo el precio rompe hacia arriba y decimos, lo tenemos, hemos llegado al final de esta cuña, de este triángulo, rompe hacia arriba, decimos venga, entramos en long, y de repente el precio llega aquí y hace boom para abajo, ¿vale? ¿Sabéis por dónde voy, no? Liquidaciones, toda la gente que estaba aquí posicionada en long se la ha tragado, ¿vale? Y eso pasa en todos los escenarios. Por muy seguros que estemos, como puede ser este caso para mí es uno de los más seguros, y este también, ¿vale? Cuña bajista para abajo, cuña alcista para arriba. Pero ¿qué pasa? Que aquí llegamos aquí, bueno, no sería aquí, sería más, normalmente se suele comprimir más el precio, suele llegar más aquí. Aquí en esta imagen me lo pone aquí para que se vea claro, pero el precio llega aquí, más o menos, suele comprimir al máximo, incluso a veces después hace hasta un pequeño rango y todo. Bien, pensamos que el primer movimiento es el que vale. No, puede que haya una manipulación que nos engañe para liquidar posiciones después con otro movimiento en sentido contrario, ¿vale? Así que mucho cuidado con eso, ¿vale? Y bien amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Antes de nada comentarles que para aquellas personas que no estáis dentro del grupo de Telegram, os aconsejo que estéis, ya que os vais a enterar de nuevas actualizaciones en nuestros indicadores o herramientas. También por otro lado, también compartimos análisis para que cada uno los aproveche bajo su propia responsabilidad, no cabe decir. También agradezco que dejéis a este vídeo, si os ha gustado, un like y un comentario positivo. Eso, aparte de ayudar a crecer el canal, también estaríais participando en futuros sorteos que voy a ir haciendo de forma periódica e improvisada, ¿vale? Ahora sí, ya dicho esto, amigos, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!